Vamos a continuar entonces en el módulo 3 con un tema en particular que está relacionado con la priorización de un proyecto según el costo. Es necesario que esa ponderación, esa determinación, esa decisión requiera de la máxima información que nosotros podamos incluir, acaparar y recabar cuando tenemos esa idea de proyecto y que esa idea vaya fructificando obviamente en unos objetivos o propósitos y en unas metodologías identificadas. ¿Cómo se prioriza entonces el proyecto según los costos? Aquí vamos a revisar algunos puntos claves. No sin antes, entonces, tener en cuenta algo que nos decía Henry Ford. Él mencionaba que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Nos ayuda a validar, obviamente, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras potencialidades, pero también nuestros límites. Nosotros tenemos algunos límites que es necesario que los reconozcamos como nuestras debilidades, que es importante en un análisis como se hace en una matriz o una metodología DOFA, también encontrar cuáles son esos factores que por alguna situación y en alguna circunstancia de nuestra vida nos hacen encontrar algunos limitantes. Estos hallazgos en nuestra vida nos permitan también encontrar alternativas, fortalecer esas habilidades, potencialidades y capacidades para poco a poco ir superando esos tropiezos, esos vacíos que tenemos en la toma de decisiones. ¿Cómo enfocamos entonces las conversaciones con nosotros mismos? Nos dice el mensaje. Es importante que nosotros hagamos una introspección, hagamos un autoanálisis constantemente. Y estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos nos ayudan a conseguir o no las posibilidades, oportunidades que debemos aprovechar. Esas oportunidades están en nuestro entorno. Es cuestión de identificarlas de acuerdo a ese análisis, a esa descripción detallada de lo que nosotros podemos encontrar como potencialidades en nosotros mismos. Hasta que no seamos entonces conscientes de cómo estamos condicionándonos a nosotros mismos, no podremos vencer esos límites. Es necesario revisar si esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, con esas ideas que van fluyendo, con esa capacidad de tejerlas mentalmente, nos ayudan a estructurar nuevos proyectos. Proyectos de vida, obviamente, y proyectos que se divulgan a el entorno más inmediato. Responder de pronto si esas conversaciones nuestras propias internas nos generan incertidumbre, dudas, inseguridades o desconfianzas de nosotros mismos. Si esto es así, es necesario que cambiemos urgentemente esas perspectivas que tenemos. Si por el contrario esas conversaciones por nuestras internas nos dan energía, fuerza y nos ayudan a forjar nuestra disciplina, es muy seguro que encontraremos precisamente de alguna u otra forma el logro a lo que nos propongamos. Nosotros, nos dice este mensaje, somos los dueños, las dueñas de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Todo depende de nosotros, de cómo entonces nosotros internalicemos, hagamos nuestro y propio cada una de las decisiones que tomamos. Es importante entonces identificar esas ideas que vamos priorizando, que vamos tomando como importantes y relevantes, de acuerdo a esos análisis que nosotros hagamos internamente en nuestro proyecto de vida, pero también de manera colectiva con nuestro equipo de trabajo para nuestro proyecto por el cual estamos empleando una serie de estimaciones, de gestiones y de evaluaciones, que es el propósito de nuestro diplomado. Los modelos financieros para la selección de proyectos, por ejemplo, se usan para determinar qué proyecto se debe seleccionar de acuerdo a
la categoría financiera que se incluye o por la cual se caracteriza nuestro proyecto, pues es la que nos permitirá decidir si el proyecto es el que nos conviene y es el que llenará las expectativas de una comunidad. Eso depende obviamente de la dirección de un proyecto. Los modelos financieros evalúan la contribución al beneficio que tiene o que brinda el proyecto pues a la organización, a la institución o a la empresa como tal. Estos modelos financieros son los que nos permiten entonces, como ya lo vimos, priorizar un proyecto según el costo del mismo. Y es importante que encontremos unos conceptos claves dentro de estos modelos financieros que se usan pues para valorar si un proyecto es el apropiado o no. Uno de los conceptos claves son los ingresos. Es decir, en nuestros proyectos debemos identificar cuáles son las entradas que se obtendrán. Es lo que va a costar el proyecto. Dependerá del análisis entonces del gerente del proyecto de reconocer cuál va a ser la inversión inicial, cuáles van a ser los gastos de operación, los impuestos a los cuales va a incurrir el proyecto como tal. Concepto clave entonces en un modelo financiero que nos permitirá priorizar un proyecto según su costo, ingresos. Los egresos o las salidas, lo que se va a conseguir con el producto o servicio que resultará de la implementación de nuestro proyecto como tal. Es importante reconocer cuáles van a ser esas salidas, como también el flujo neto de caja. Es un concepto necesario en este proceso de identificar financieramente si un proyecto es viable o no, según el costo. Tendríamos que dar prioridad entonces a un proyecto que nos permita un flujo de caja, es decir, cómo se va a recuperar la inversión que inicialmente nosotros estamos realizando. Y a partir de la recuperación, la empresa obtiene beneficios económicos. Cuando se recupera esos dineros que nosotros estamos invirtiendo, tal vez llamando o haciendo colación a esa metodología de costo-beneficio, pues obtendríamos un flujo de caja positivo. Y obviamente nuestra entidad, nuestra empresa, nuestra institución o organización tendrá beneficios económicos. Hay unos métodos de medición de beneficios que son deterministas o probabilísticos. Esos son modelos económicos que nos permiten también brindar un rango de calificación, de validación de los proyectos. Son deterministas porque miden o se mide la contribución del proyecto para obtener beneficios, ganancias puntuales en algunos parámetros o en algunas actividades o áreas de trabajo en los que influirá nuestro proyecto como tal. Estos están enfocados a comparar diferentes proyectos o alternativas del proyecto con el proyecto nuestro. Y obviamente están encaminados a revisar si los beneficios de otro proyecto pues fueron más oportunos para dar solución a la problemática que comparativamente puede ser similar a la problemática que estamos entablando en nuestro proyecto como tal. Estos modelos son un poco más complejos, utilizan ya modelos económicos de medición de beneficios para seleccionar proyectos. Y esta medición de beneficios requerirá principalmente de encontrar pues un flujo de caja mayor, extenso y apropiado con lo que se está invirtiendo inicialmente. Los procesos de gestión de costos del proyecto se seleccionan generalmente durante la definición del ciclo de vida del proyecto, cuando nosotros ya tenemos claro cuáles son los pasos, las etapas que se incluirán en nuestro proyecto puntual y se documentan en el plan de gestión de costos del proyecto. Este plan lo veremos más adelante y se encuentra también en anexo en un documento Word para que ustedes lo revisen. La gestión de costos nos permite entonces tener una visión general del proyecto.
¿Por qué? Porque entonces el gerente del proyecto tendrá la posibilidad de reconocer cuáles son las tareas, los tiempos, los riesgos asociados, la primera estimación de los recursos que tendríamos disponibles y que vamos a necesitar pues para el aporte o el logro financiero más bien que tendríamos en nuestro proyecto. Para también obtener los recursos o la estimación de personal, etcétera. Esa es, gestión de costos da una visión global de nuestro proyecto. Beneficia que el gerente de proyecto tenga un acercamiento, ¿sí? Tenga un conocimiento profundo de las particulares del proyecto. Esas particularidades financieras que si no es competencia, no está dentro del rango profesional o del área del conocimiento del gerente de proyectos, pues tendrá esa posibilidad de asimilarlos, de conocerlos, de entenderlos como tal. Y poder hacer todos los ajustes necesarios, todos los cambios, las modificaciones. Nos permitirá entonces tener ese diálogo asertivo con las personas profesionales del área de financiamiento o de finanzas, de presupuestal, etcétera, del área presupuestal del proyecto, y nos permitirá reconocer cuáles son los recursos que se necesitan, tener ese conocimiento global de cuándo se vayan a implementar como tal. Nos permitirán también tener un buen proceso de auditoría, porque conocemos en qué momento se invierte más, se invierte menos, en qué momento no se invierte, en qué momento se toma la decisión de algún riesgo como tal. Se permite también medir, por lo tanto, el desempeño del proyecto, teniendo en cuenta el costo estimado, los cambios, el impacto que vaya a tener el propio presupuesto y las necesidades de actualización que se vayan estimando, decidiendo conforme vaya avanzando el proyecto como tal. Y esto nos permite definir cuál es el grado de cumplimiento. En esta etapa no se ha cumplido, en esta otra sí, etc. Esos son los alcances del proyecto versus el grado, ¿sí? Comparado al grado de cumplimiento real. Y si se está gastando o lo establecido, lo definido, la decisión que se tomó inicialmente para invertir, para realizar compras o gastos puntuales, o si no se está haciendo como se planeó. Por ejemplo, los costos que están relacionados con el tiempo, la calidad y los recursos del proyecto como tal. Muchas gracias en este momento. Vamos a avanzar con más temáticas a continuación.